Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, cada uno en su lugar. Vamos a leer los primeros versículos del libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 8. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demorar tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, y a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por Él harán lamentación. Todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Esa es entonces la introducción de Juan para el relato de su visión. Y realmente se puede decir de que hay como 2 prólogos, porque claro, toda esa parte es el prólogo, la introducción a la visión y al libro. Pero los versículos 1 y 2 forman una introducción para las visiones, mientras los versículos del 4 al 5 es como una introducción más tradicional, ¿no? a las cartas que se empleaba en aquel entonces. Pero el prólogo es importante porque nos da a conocer el propósito y el tema del libro, como también mencionamos ayer. Y vemos que es una revelación de Jesucristo, como dice el versículo 1, y esto significa que Jesús es quien se revela. Jesús es quien se revela por Juan y por medio de ese escrito, Él también se revela a nosotros. El propósito es, pues, revelar a Jesús y revelar lo que sucederá y hacer que los lectores hagan caso de la revelación. Eso es el propósito, ¿no? Porque dice también, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El propósito no simplemente es informar, sino también animar y exhortar a que se haga caso de lo que se escucha, de lo que se lee. Y hacer caso de lo que está escrito significa realmente de que, bueno, es una exhortación, ¿no? a que los lectores reaccionen conforme a lo que la revelación contiene, lo que esa visión les va a enseñar. Y los 3 primeros versículos nos muestran que Juan recibió la revelación con el propósito de que los lectores entonces escuchan esa visión, esa revelación, que la guarden y que también obren según lo que dice.
Y los que guardan la profecía o la revelación son dichosos, dice, ¿no? O bienaventurados. Y en todo el libro de Apocalipsis encontramos esa expresión hasta 7 veces, ¿no? Hay 7 bienaventuranzas en este libro. Por ejemplo, aquí en el versículo 3, pero también en el capítulo 14, versículo 13, que dice: entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Y también en el capítulo 16, versículo 15, la palabra dice: cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, y no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. También en el capítulo 19, en el capítulo 19, versículo 9, dice: el ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y en el 26, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Y 2 veces en el capítulo 22, que dice en el versículo 7: miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Y también más adelante en el versículo 14, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. 7 bienaventuranzas que en su totalidad nos muestran que los que escuchan y guardan o cumplen lo que está escrito en el Apocalipsis tienen o tendrán parte en la salvación en el día del juicio. Las bienaventuranzas muestran realmente, ¿no?, de que el bienaventurado, el dichoso, es realmente el que se salva en Cristo, el que lleva la ropa lavada por la sangre de Cristo, el que se sienta en la mesa del Señor, el que tiene entrada a la nueva tierra, el nuevo Jerusalén. No, todas esas expresiones tal como esta, ¿no? Dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje y los ponen en práctica, ¿no? Muestran de que la bienaventuranza realmente significa ser salvo por la obra de Cristo. Y el trasfondo de esta revelación que vamos a leer ahora es que el tiempo está cerca, como dice en el versículo 3 también, ¿no? Esa expresión también se usa en el capítulo 22. En el capítulo 1 estamos en el prólogo, en el 22 leemos el epílogo, la conclusión del libro o de la revelación. Y ahí en el versículo 10, ¿no? Dice: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, en el comienzo y también en la conclusión, en el prólogo y en el epílogo, en ambas partes de ese libro escuchamos esa expresión, ¿no?, de que el tiempo está cerca. Eso es importante. Es justamente para prepararnos para ese tiempo, el cumplimiento, el tiempo de cumplimiento, de que se nos da esa revelación. Y esa expresión también se refiere al tiempo en el que los muertos serán juzgados. Por ejemplo, en capítulo 11, el versículo 18 dice, ¿no? Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a sus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces ahí vemos de que lo que se acerca, ese tiempo que está cerca, es entonces ese tiempo de
del juicio de las naciones, de los que están en contra de Cristo y que rechazan su evangelio. Y en el libro de Ezequiel, ahí tenemos la misma expresión, que también se refiere al día del juicio, ¿no? Entonces, para entender, ¿no?, esa expresión, ¿no?, del tiempo que está cerca y entender de que realmente se trata del juicio también, hay que interpretarlo y entenderlo a la luz de las Escrituras, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí en Ezequiel capítulo 7, desde el versículo 6, podemos leer: tu fin es inminente, te ha llegado la hora, habitante del país. Ya viene la hora, ya se acerca el día. En las montañas hay pánico y no alegría. Ya estoy por descargar sobre ti mi furor, desahogaré mi enojo contra ti, te juzgaré según tu conducta, te pediré cuentas por todas tus acciones desestables. Entonces, ya se acerca el día. ¿Qué día es? Es el día del juicio. También sigue en el versículo 10 en Ezequiel: ya llegó el día, ya está aquí, tu suerte está echada. Y también muestra, ¿no?, de que ese día, y también en el versículo 12, llegó la hora, este es el día. Ese día de que está cerca, el día que no se alegre el que compra ni llora el que vende, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud, ¿no? Es entonces el día de la ira del Señor, el día del juicio. Y eso es lo que el libro de Apocalipsis entonces nos enseña, de que el día está cerca, y por eso nos da esa revelación, esa visión para prepararnos. En el versículo 4 y 5 ahí tenemos un saludo. Es un saludo del Dios Trino, es casi como un saludo de las cartas, pero para un poco saber, ¿no?, quién está realmente detrás de eso, quién es el remitente. Y es un saludo del Dios Trino, del Padre, que dice que Él que es, que era y que ha de venir. Es el Padre, el Eterno, el que conocemos, que se presentó a Moisés como yo soy el que soy, ¿no? El que es, que era, que ha de venir, que siempre será. Yo soy el que soy. Él es el único ser que simplemente existe porque tiene la vida en sí. El Dios Padre eterno. Y también el Espíritu Santo, porque habla de los 7 espíritus, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y como vamos a ver más adelante, el número 7 es importante en el libro, es el número de Dios, es el número de completo, simplemente, el número de la totalidad y la perfección de Dios. Y el Espíritu se denomina los 7 espíritus para hacernos entender que Él participa en la totalidad y la perfección divina de Dios, de manera que Él pueda estar presente en todas las iglesias y hablarnos de la palabra de Dios. Y también gracia y paz de parte de Jesucristo, el Hijo Jesucristo. Aquí en el versículo 5, que dice, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí encontramos los 3 oficios de Cristo, que es el profeta. Jesús es el profeta que fielmente testifica la verdad de Dios, ¿no? El testigo fiel. Y también es el sumo sacerdote, porque Él es quien nos ha librado y redimido con su sangre, como dice, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Él es el sumo sacerdote que con su sangre nos ha comprado, nos ha redimido. Y también es el soberano rey. Él es el profeta que testifica fielmente. Él es el sumo sacerdote que se ofrece, que se sacrifica
para redimirnos con su sangre, y también es el rey, el rey soberano que tiene todo el poder y que reina sobre todas las naciones y sobre todos los reyes de la tierra. Es entonces el Dios Trino, con todo su poder, con todo su peso, que realmente le ha hablado a Juan y que nos habla a nosotros por medio de esa visión. Y como mencionamos ayer, el versículo 7 nos enseña el tema de todo el libro. Y nos da una explicación, ¿no?, del frase en el versículo 1 que dice lo que tiene que suceder, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Bueno, aquí dice, miren que vienen las nubes. Es realmente lo que tiene que suceder. Y obviamente el tema del libro es la segunda venida de Cristo, el que vendrá en las nubes, tal como Él lo ha prometido, que un día vendrá en las nubes. ¿Y qué implica esa segunda venida de Jesús? Bueno, todos verán a Cristo, como dice, ¿no? Todos verán a Cristo. Jesús no solamente viene para los que creen en Él, sino viene a todos. Y también dice, ¿no?, de que por Él harán lamentación, lo cual se refiere al juicio. El retorno de Cristo será tanto para salvación, para los que han redimido, para los que han creído en la redención de Cristo, será para salvación, pero también será para juicio para los que no han creído, para los que han rechazado el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Concluimos entonces que el prólogo presenta el retorno de Cristo como el tema del libro, y además es importante darse cuenta de que Juan usa una expresión que realmente viene de Daniel. También una vez más nos damos cuenta, ¿no?, de que ese libro no es un libro aquí no es una isla, ¿no?, en la Biblia, porque está realmente sacando los tesoros de toda la Biblia. Porque, por ejemplo, en Daniel 7, versículo 13, dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Entonces está hablando, como vamos a ver más adelante también, está hablando del Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre vendrá entre las nubes del cielo. Eso significa, ¿no?, de que esa profecía, ¿no?, del libro de Daniel hablaba realmente de Jesús y de su segunda venida. Es una profecía que Jesús también aplicó a sí mismo, porque en Mateo 24, 30 también habla de esto, diciendo, ¿no?, de que la señal del Hijo del Hombre, esa expresión del Hijo del Hombre es justamente de Daniel, ¿no? Y dice que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es una profecía de Daniel, de parte de Dios mismo, por medio de Daniel. Jesús, hablando a sus discípulos, aplica esa profecía a sí mismo. Y ahora en Apocalipsis nos da a entender de que es lo que esa visión, esa revelación habla justamente del cumplimiento de esa profecía de la segunda venida de Cristo en las nubes. Y eso nos muestra claramente que el que viene, el que realmente es el protagonista de esa revelación es Jesús mismo, es el Hijo del Hombre, Jesús, que viene con el juicio y que esta revelación viene de Jesús mismo en concordancia con el resto de la Biblia. Vamos a leer ahora del versículo 9, porque aquí tenemos la introducción, ¿no?, a las cartas que vamos a leer, algunas de las cartas a las 7 iglesias. Entonces,
En el versículo 9 dice así: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, y que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. La parte que hemos leído del versículo 9 al versículo 20 funciona como esa introducción a las cartas a las 7 iglesias, y al mismo tiempo como una introducción a toda la visión. La visión realmente consiste en 2 partes, o sea, toda la visión que recibe Juan. Una parte que enfoca el tiempo contemporáneo de Juan. Es justamente por eso que dice en el versículo 9, ¿no? 19, perdón. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora, ¿no? Es lo que sucede ahora, son las cartas en los capítulos 2 y 3. Es la primera parte de la visión. Y enfoca el tiempo contemporáneo de Juan. Y hay otra parte que empieza en el capítulo 4, que enfoca el día del juicio final, cuando venga Jesucristo. Entonces es lo que en el versículo 19 se llama lo que sucederá después, ¿no? Entonces dice: escribe pues lo que has visto, lo que suceda ahora. Es la visión y los mensajes a las iglesias, y lo que sucederá después es la visión que recibe acerca del juicio final, el día de Cristo. Entonces, en el versículo 10, ahí tenemos la expresión, ¿no?, que marca el comienzo de la primera visión. Es esa expresión, ¿no?, que dice: vino sobre mí el Espíritu. Vino sobre mí el Espíritu. Esa frase se repite en el capítulo 4, versículo 2, que dice: al instante vino sobre mí el Espíritu. Entonces, esa expresión marca realmente el comienzo de cada una de las 2 visiones, ¿no? Y Juan recibió entonces esa visión y ese mandato para escribir las visiones y enviarlas a las 7 iglesias. Y eso pasó en el día del Señor, dice. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Es una expresión conocida del Antiguo Testamento que caracteriza el día del juicio. Podemos buscar, por ejemplo, en
Joel capítulo 2, el versículo 11, que dice, truena la voz del Señor al frente de su ejército, son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible, ¿quién lo podrá resistir? El día del Señor es el día del juicio. Claro, una posibilidad es que fuera un domingo nomás, porque también es el día del Señor, ¿no? Pero así ya nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que siempre está sacando, ¿no?, de los tesoros del Antiguo Testamento, está basándose en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, lo más probable es que se refiere realmente al día del juicio, el día del Señor. Y eso significa entonces de que Juan, de una manera u otra, fue llevado en el Espíritu a ese día, ¿no?, a ese día del Señor. Y los acontecimientos del libro sucederán en el día del Señor, el día del juicio. Por lo menos lo que sucederá después, ¿no? Esa visión de lo que sucederá después. Y Juan recibió el llamamiento de alguien semejante al Hijo del Hombre, como dice el versículo 13. Y de nuevo es una alusión al libro de Daniel, como vimos, y eso subraya también el contexto escatológico, porque sabemos que Daniel es un libro escatológico que habla de los últimos tiempos y de lo que pasará cuando venga el Señor. Como leímos, de que él vio un hombre o alguien con aspecto humano, habla aquí sobre este Hijo del Hombre, el nombre que Jesús aplica a sí mismo. Y eso nos muestra, ¿no?, que la descripción que tenemos aquí es paralela a la descripción que leemos en Daniel, porque también en el versículo 9 dice, ¿no?, de que mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello blanco como la lana, su trono con sus ruedas que centelleaban como fuego, y de su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, escenarios de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Entonces, esa descripción de Dios, que es el venerable anciano, es Dios, ¿no? Pero eso también se le aplica aquí en Apocalipsis a Jesús, ¿no?, para hacernos entender de que Jesús es también Dios y también es el hombre, es el Hijo del Hombre, como dice Daniel también. Entonces, esto es realmente importante, ¿no?, para entender quién es Jesús realmente. Y dice también Daniel en el capítulo 10, versículo 4 y 5, el día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino con un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio, y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Entonces, nos damos cuenta, ¿no?, de que Jesús se identifica con ese Hijo del Hombre en Daniel, y lo vemos así en la descripción también aquí en Apocalipsis, que Él es Dios y Él es el hombre, el Hijo del Hombre. Y la cristología, o sea, lo que es la descripción y la enseñanza sobre Jesús, el carácter de Jesús, quién es Jesús, es un tema importante en el libro.
vale la pena darse cuenta de esas descripciones en Apocalipsis, porque vemos ahí un Cristo elevado, un Cristo de poder, un Cristo que sí es el Cordero de Dios sacrificado, pero ahora también es el elevado y honrado triunfador, ¿no? Él es el vencedor, él es el todopoderoso. Entonces eso nos da a entender más sobre quién es Cristo y nos da a entender, ¿no? De que, bueno, a pesar de todo lo que vendrá, Cristo está por encima de todo, Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Además, Jesús se describe como el sumo sacerdote, porque así en Éxodo capítulo 28, ahí tenemos una descripción del sumo sacerdote. Y eso también es reflejado aquí en la descripción de Jesús en Apocalipsis capítulo 1. En Éxodo 28, versículo 4, leímos: las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un éfod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Esas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón, para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Y sigue también en el versículo 8. O sea, desde el versículo 6, el éfod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata, lino fino. En sus dos extremos tendrán hombreras con cintas para que puedas sujetarse. El cinturón bordado con el que se sujeta el éfod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. Y formará con el éfod una sola pieza. Jesús, la ropa, la vestidura del Hijo del Hombre aquí en Apocalipsis es como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Entonces ya como vimos en la presentación, Jesús es el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo delante de Dios y llevó el sacrificio perfecto que iba a expiar todo pecado, que realmente expió y redimió todos nuestros pecados con su sangre. Y el sacrificio fue entonces su propia vida, su sangre, que fue la forma de pagar nuestros pecados. Entonces Jesús es a la vez Dios y hombre, y Él es quien murió en lugar de todo hombre, Él es quien resucitó y ascendió a la gloria al lado del Padre, es el que vive, como dice también aquí, Él es quien le habla a Juan, Él es Jesús. Y Juan vio a Jesús en medio de 7 candelabros, dice. ¿Qué significa esto? Bueno, los 7 candelabros son símbolos de las 7 iglesias. Y las 7 estrellas son los ángeles, los pastores, los líderes, ministros de estas iglesias. Así lo explica Jesús mismo en el versículo 20. Y bueno, el número 7, una vez más, indica la totalidad. Entonces, las 7 iglesias mencionadas son representantes de toda la iglesia de Cristo, toda la iglesia mundial de todos los tiempos. Ahora, una paréntesis, porque el simbolismo juega un papel importante en el libro de Apocalipsis, y ahora hemos leído sobre algunos números, por ejemplo, el número 7. Y esto no es un número casual, como ya vimos, sino que tiene un sentido importante. Y vamos a ver un poco del simbolismo numérico del libro. Tenemos, por ejemplo, el número 3, que es el número de Dios, es la Trinidad, es la bendición triple que tenemos también en Números capítulo 4, ¿no? Son las 3 veces santo que conocemos de Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que es, el que era, que es y ha de venir. 3 partes, una Trinidad que era, que es y que ha de venir. Es el número de Dios. El número 4 es el número del mundo. En el capítulo 4 se habla de los 4 seres vivientes. Y sabemos que hay 4 ángulos de la tierra, hay 4 vientos, como dice también Apocalipsis 7. Y también vimos 4 catástrofes naturales en el mundo, en Apocalipsis 8, del 7 al 12. Entonces,
El número 4 es el número del mundo. El número 6 es el número de Satanás, del diablo. Y el ejemplo más conocido es el 666, ¿no? Para subrayar, ¿no? De que realmente es Satanás, de que es la totalidad de la maldad. El número 7, como ya vimos, es un número sagrado, es el número completo. Es la suma realmente del número 3, que es el número de Dios, el número 4, que es el número del mundo. Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? Hay 7 iglesias, como vamos a ver aquí. También en Apocalipsis hay 7 sellos, hay 7 trompetas, hay 7 copas, hay 7 bienaventuranzas, como ya vimos. Entonces, eso nos indica la totalidad de algo, es la totalidad de las 7 bienaventuranzas, es la totalidad de la salvación. Y las 7 iglesias es la totalidad de la iglesia. Tal como los sellos, las copas, las trompetas, todo eso indica la totalidad del juicio. El número 10 es el número de la perfección y del desarrollo completo. Hay 10 mandamientos, hay 10 plagas, hay 10 días de tribulación, como dice Apocalipsis 2:10 también. Y el número 12 es el número del pueblo de Dios. Son 12 tribus de Israel, 12 apóstoles y hay también el número de los 12,000 sellados en Apocalipsis 7, 12 por 12,000 sellados. Entonces el número 144,000 personas es realmente el número de la totalidad del pueblo de Dios. Bueno, basándonos en los 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Y también se habla de una corona con 12 estrellas, o sea, es una ilustración, una alusión a la iglesia, la mujer que tiene una corona con 12 estrellas en Apocalipsis 12, como para hablar, ¿no?, de la totalidad del pueblo de Dios. Esos son algunos de los números, ¿no?, y su significado. Y es importante, ¿no?, saber algo de esto para entender, ¿no?, por qué se usa ese número. Y para no especular así o desviarnos en especulaciones. ¿Ya? Entonces, lo que sigue a partir del capítulo 2, en el capítulo 2 y 3, es entonces ese mensaje a las 7 iglesias. Y el hecho de que Jesús está en medio de los candelabros, Juan lo vio en medio de los candelabros. Eso significa de que Jesús está con su iglesia para siempre, ¿no? Él está en medio de su iglesia, no se ha apartado de su iglesia ni de sus líderes. Porque Jesús tiene las estrellas, que es una metáfora de los líderes y los pastores, en su mano. Y además sale de la boca de Jesús una espada de 2 filos, y eso es la palabra de Dios, viva y eficaz. Que puede realizar la voluntad de Dios, donde la palabra humana sea ineficaz y no pueda llegar, pero la palabra de Dios sí puede llegar y es eficaz. Jesús habla esa palabra entre las iglesias, en medio de las iglesias. Y otra cosa, ¿de qué material son los candelabros? Son de oro, ¿no? Las iglesias y las congregaciones cristianas a menudo nos parecen débiles y, bueno, somos llenos de errores, no hay mucha gloria, ¿no? Así viendo desde esta perspectiva a la iglesia en este mundo. Pero todas las iglesias y toda la iglesia de Cristo es valiosa como candelabros de oro, son imperdibles para Dios. Ya como ya mencionamos, ¿no?, las cartas a las 7 iglesias forman parte de la primera visión y tienen una visión, ¿no?, a esas 7 iglesias auténticas, porque son 7 iglesias y congregaciones verdaderas que se encuentran en diferentes partes que se encontraban en aquel entonces en diferentes partes de Asia Menor, en lo que hoy en día es Turquía. Y claro que había mucho más que 7 iglesias en Asia en el tiempo de Juan.
Pero las 7 fueron escogidas para recibir un mensaje especial del Señor. Pero recordándose, o nosotros tenemos que recordarnos, ¿no?, de que el significado del número 7 es que son realmente representantes de todas las iglesias. Y también creo que es muy probable, ¿no?, de que esas cartas también hayan sido leídas en las otras iglesias en aquel entonces. Entonces, es un mensaje que contiene, esas cartas contienen un mensaje para todas las iglesias, para todos los tiempos.